veces, así que no vamos a volver con ese tema. Como lo distribuí, básicamente vamos a hablar de los antecedentes del tema, características específicas de las pruebas moleculares, qué rol tiene en el tamizaje, que es en lo principal en donde me voy a enfocar, ¿sí? Y generalmente cuando termino la charla me dicen, usted viene a hablar mal del Papa Nicolau. Vamos a ver qué dicen ustedes y otras utilidades que puede tener el test. En cuanto a antecedentes, bueno, lo primero es ver dónde estamos con cáncer de cuello. Ayer yo les mencioné esa cifra global de 500.000 de casos anuales y 270.000 muertes. Pero lo importante es que cuando lo vemos en los tumores malignos de la mujer, el primero en el ranking es mama, indudablemente, colorecto el segundo y cáncer de cuello el tercero. Un tumor absolutamente prevenible, que es el tercer tumor en frecuencia en el mundo en la mujer. Realmente es aberrante. Y como lo mencionábamos ayer también, en general en los países subdesarrollados, el 80% de las muertes ocurren en países subdesarrollados. Si ustedes ven en qué ranking de los tumores de la mujer está el cáncer de cuello, en los países subdesarrollados es el primer tumor en el 45% de los países y es el segundo tumor en el 36% de los países. O sea que está entre primero y segundo casi en el 70%. ¿Sí? Cuando vemos los países desarrollados, ¿qué pasa? Y en ningún país desarrollado es el primer tumor, y solo en el 9%, en 4 países, es el segundo. O sea, claramente es un tumor que tiene que ver con las condiciones socioeconómicas y el acceso a los sistemas de salud. Esta diapositiva las mostré ayer, ¿sí? ¿Hay países que lograron un éxito rotundo con el programa de screening? Sí, pocos y les llevó muchos años. ¿Sí? Es algo que tiene que hacerse de forma sistemática, aplicada en el tiempo, para que estos países de 1975, por ejemplo, a 2005 obtengan sus resultados. ¿Y por qué de 200 países solo 10 logran buenos resultados? Y hay distintas cosas, pero una es inherente propiamente a la técnica del Papa Nicolau. Fíjense cuáles eran los antecedentes de screening en mujeres que tienen diagnóstico histológico de cáncer de cuello. Y les traigo 4 estudios, uno de Estados Unidos, uno sueco, uno holandés y uno de Nueva Zelanda. ¿Y qué pasó? Y tenían citología hecha, ¿sí? Y era negativa en el 32% de las mujeres, en el 24%, en el 23%, en el 37%. O sea, tenían su PAP previo normal y tenían un cáncer invasor. O sea, el verdadero falso negativo. No tenían citología reciente, el problema de la cobertura. Y este es más alto, alrededor del 50%. O sea, falla de la técnica propiamente, falla del programa que no llega a las mujeres y falla el programa en el seguimiento de las pacientes en menor porcentaje, 13, 11, 13, 12. O sea, esa paciente había ido, se había hecho el PAP, le dio positivo y nadie hizo nada. ¿Sí? Entonces, cuando suman los porcentajes realmente es alarmante. Y no es Bolivia, no es Paraguay, es Estados Unidos, Suecia, Holanda y Nueva Zelanda. ¿Qué pasa con las pruebas moleculares? Si las pruebas moleculares nacen en ese escenario de pasamos a nuevas tecnologías y podemos detectar el ADN del HPV, ¿sí? Básicamente es lo que hacen todos los tests, detección de ácidos nucleicos virales. Existe una amplia variedad de formatos, incluidos los que detectan ADN o ARN, los que detectan agrupados los tipos virales de alto riesgo o que pueden identificarlos uno por uno, el cual no es de tanta utilidad en la clínica. La gran mayoría emplea alguno de los pasos amplificación génica por reacción de cadena de la polimerasa PCR o la hibridización, son los 2 métodos básicos, y hay algunas pruebas que detectan específicamente oncoproteínas, si bien su utilidad en la clínica realmente es bastante limitado y de ellas no vamos a hablar. Pero en las pruebas moleculares hay que destacar 2 aspectos en cuanto a la sensibilidad. La sensibilidad analítica, ¿sí?, se refiere a que los métodos capaces de detectar cualquier infección por HPV tienen una alta sensibilidad analítica, o sea, no discriminan si esa infección es importante o no. Sepan que cuando ustedes reciben un test de HPV negativo no quiere decir que la paciente no tiene HPV. Quiere decir que no tiene HPV en una cantidad que sea clínicamente relevante. Los métodos de sensibilidad analítica captan cualquiera, aunque tenga una copiecita de HPV me lo van a decir, y no me son útiles en la práctica clínica, pero sí lo son útiles en la investigación. Para nosotros,
los que importan son los de sensibilidad clínica. Y acá hay un tema de validación muy importante, ¿sí? La sensibilidad clínica está determinada por ensayos muy grandes, porque determinar cuánta carga viral es importante, puede predecir la evolución de la paciente o no, solo se puede hacer en ensayos randomizados muy importantes, por lo cual uno debe optar por test de HPV que estén validados. ¿Sí? Porque si no, el test de HPV que yo no sé qué marca es, si es un test de HPV casero, y me dicen si es positivo, ¿y ese positivo significa que para la paciente es importante? Bueno, la única manera que uno sepa si es importante o no es que sea un test validado. ¿Cuáles hay? Y cantidades. Van a ver, acá tiene un listado bastante interesante. Sin embargo, en el mundo ya hay aproximadamente 180 tests de HPV distintos, ¿sí? Pero realmente uno debería limitarse a utilizar los aprobados en la Argentina por ANMAT o los validados por FDA. ¿Cuáles son las indicaciones? Y ya medio se los mencioné en la introducción, pero esto es de lo que más vamos a hablar, del tamizaje primario en mujeres a partir de los 30 años para detectar las lesiones precursoras de cáncer de cuello, el control posterior al tratamiento, o sea, paciente tratada y saber qué pasa después, la evaluación de la citología ASCUS, voy a hablar muy poquitito, y de lo que no voy a hablar nada es de esto, seguimiento de mujeres con resultados citológicos anormales que resultaron negativas en la colposcopía biopsia inicial. Realmente la utilidad en ese escenario es muy chiquitita, no vale la pena tratarlo. Vamos a centrarnos entonces en el tamizaje primario. Entonces, en el rol de tamizaje, lo primero es reconocer qué limitaciones tiene el test que aplicamos actualmente. El Papa Nicolau, Jan Anda y colaboradores en el 2000 reportaron una sensibilidad de 50%. O sea, la paciente tiene una lesión intraepitelial, yo le hago el PAP y es como tirar una moneda al aire, la posibilidad de que lo encuentre o no, ¿sí? Pero una muy alta especificidad. ¿Qué hacen los programas de tamizaje? Compensan la baja sensibilidad con la repetición. Por eso nosotros decimos 1, 1, 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con 2 PAPs anuales consecutivos la sensibilidad aumenta al 76 y con 3 al 88. O sea, para que realmente un PAP tenga validez, tengo que tener 3 PAPs, no 1. ¿Sí? ¿Me siguen el concepto? Bárbaro. ¿Qué otra cosa uno tiene que tener en cuenta? La reproducibilidad de los resultados. Ustedes saben que en la Argentina no hay control de calidad de laboratorios de citología, no hay una entidad que vea que realmente el reporte del PAP corresponde a la realidad. Y aún en los mejores lugares, la reproducibilidad es baja. Fíjense, estos son casi 5.000 citologías, ¿sí? El diagnóstico original es acá, normal, ASCUS, SIL de bajo grado, SIL de alto grado, y los revisaron con 2 citopatólogos top de Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Bueno, concordaban con el diagnóstico original de normalidad del PAP en el 78%. Pero cuando nos vamos al HSIL, concordaron en la mitad. O sea, cuando revisamos 100 HSIL con 2 citopatólogos expertos, en el 53% de los casos nos decían, no, esto no es HSIL. En las mejores condiciones. O sea, el test tiene una reproducibilidad baja. ¿Qué otra cosa tiene? Y vuelvo a mostrarles qué pasa cuando evaluamos el antecedente de screening de una mujer con cáncer. Y fíjense, esto es muy interesante. El Kaiser permanente es el sistema prepago más grande de Estados Unidos y sobre 1 millón de mujeres mayores de 30 años entre 2003 y 2010 buscaron los cánceres. ¿Qué se encontraron? Casi 200 escamosos y 114 adenos. Fíjense la proporción, es interesante. Cuando revisan su historia clínica se encuentran que en los escamosos el 20% de las mujeres tenían un PAP normal previo. ¿Sí? O sea, 20% de falsos negativos. ¿Y qué pasó en adeno? El 45% tenían un PAP previo negativo. ¿Sí? O sea, esto demuestra que para el adenocarcinoma la citología tiene una peor performance. Y eso se traduce en Estados Unidos en esto. Esto es cómo evolucionó del año 73 al 2007 la incidencia de cáncer escamoso, las barras celestes. Fíjense cómo lo redujeron. Realmente el programa de screening funcionó muy bien. Funcionó muy bien. Pero si ustedes observan adenocarcinoma, que es la barra verde, el adenocarcinoma no solo no disminuyó de incidencia, sino que aumentó. Tenemos una pregunta. Disculpame que te interrumpa. ¿Es PAP
es PAP sin colposcopía. En el mundo no existe ningún programa de screening basado en PAP y colposcopía, tampoco el argentino. En la Argentina el programa es Papa Nicolau, o sea, nadie hace screening con PAP y colpo como sistemático, ¿sí? No existe ninguna demostración que la colposcopía en screening como herramienta primaria funcione de algo. Sí. Estoy hablando de tamizaje, pesquisa de lesiones intraepiteliales. No existe ningún programa en el mundo que plantee hacer PAP y colposcopía, tampoco el argentino. No hay ninguna demostración de que sea de utilidad. La colposcopía sirve de herramienta de triage, o sea, detectamos el alerta con el PAP o con una prueba de HPV y hace el triage o la citología o la colposcopía. Resumen, la citología tiene una baja sensibilidad para detectar las lesiones de alto grado, sí, más o menos 50%, una importante variabilidad diagnóstica, necesita de control de calidad, identifica a la mujer con la lesión precursora ya instaurada, o sea, es la mujer que ya se infectó, tiene la lesión y le falta menos tiempo en su camino a cáncer de cuello, en lugar de decirme quién tiene riesgo de tener la lesión precursora. Y tiene un mal desempeño en la detección de adenocarcinoma, bastante malo. Adicionalmente tenemos que considerar esto, se los mostré ayer, a febrero de 2014, 60% de los países teniendo vacuna de HPV de algún modo, ¿sí? Y esto va a impactar cuando las mujeres vacunadas lleguen a su screening, va a tener una consecuencia. Y eso está estudiado. A medida que la población ya vacunada vaya llegando a su screening, va a haber una reducción en la prevalencia de anormalidades citológicas, ya se los mencioné en Australia. Las adolescentes ahora tienen 50% menos papanicolaos patológicos y va a haber una disminución del valor predictivo de la citología, predictivo positivo, un incremento de tasas de falsos positivos y va a requerir el cambio de entrenamiento de los citólogos y citotécnicos. ¿Por qué es esto? Porque hoy uno agarra una bandeja de 100 vidrios y dice, ¿y cuántos puedo tener positivos? ¿Sí? Y después de la vacunación van a ser la mitad. Entonces va a generar todo un cambio en la sensibilidad y en los valores predictivos positivos que estudió muy bien Eduardo Franco. Tiene una publicación muy interesante de cómo va a impactar, ¿sí? Con lo cual la sensibilidad de la citología se va a afectar negativamente, o sea, ya hoy es baja y además va a tener un detrimento porque van a tener menos lesiones para pesquisar. Y la especificidad, que es su punto fuerte, también se va a afectar. Fíjense, con la disminución de las anormalidades de las células escamosas, los cambios reactivos o inflamatorios podrían sobreestimarse. El citólogo, por el temor de pasarse algo que es infrecuente, posiblemente va a magnificar cambios que en realidad no son trascendentales. Todo esto está muy bien estudiado y es muy interesante. Entonces, ¿por qué un test molecular es interesante como herramienta de tamizaje y por qué es más sensible y reproducible? Porque la detección es anticipada en la historia de la carcinogénesis, o sea, no es la paciente que se infectó y hizo la lesión intraepitelial. Identifico a la paciente con riesgo de tener la lesión intraepitelial, ¿sí? Me adelanto. Porque puede ser automatizado y centralizado. Si yo agarro 100 capturas de híbridos acá o en la China, el resultado va a ser lo mismo. Ya les dije, si agarro 100 PAPs acá o se los doy al citólogo de la otra cuadra, los resultados van a ser bastante distintos. Y estos son básicamente distintos trabajos que muestran la diferencia en sensibilidad. La sensibilidad en los cuadros más oscuros es la del test de HPV, que en este caso es captura de híbridos, y abajo es la citología. Tiene promedio 35% más sensibilidad el test de HPV y prácticamente la misma especificidad. De modo que técnicamente, y es indiscutible las diferencias que presentan, más de 180.000 mujeres que han sido evaluadas en el mundo con test de HPV dentro de ensayos de screening muestran que es mejor el test de HPV. ¿Y por qué es mejor? Si ustedes ven, para pacientes que se les hace un test de screening aquí, ¿qué pasa a 72 meses? Y el gráfico es la tasa de SIN3 en el seguimiento. Fíjense que un PAP negativo hoy, a 72 meses, hay 10 por 1000 de SIN3. En cambio, con un test de HPV negativo acá, realmente la tasa es de 2 por 1000. O sea, predice mucho mejor que esa mujer no va a tener un SIN3.
Se ha discriminado según qué HPV esté en el ingreso. Si el HPV era 16 al ingreso del estudio, tiene 30% de posibilidades de tener un SIN3 más en, fíjense, 12 años. Este seguimiento danés es espectacular. Lo vieron también para 18, para 33, para 31. Realmente está muy estudiado en profundidad. Y los otros dos estudios importantes son el ATHENA y el de Kaiser, ese grupo de medicina prepaga americana que les mencionaba. Y fíjense cómo el 16 y el 18 son los principales, como era de suponer, en generar el riesgo de SIN3. Si tienen otros tipos virales, a 120 meses de seguimiento el riesgo de SIN3 es de 3% y con HPV negativo es menos de 1%. ¿Sí? O sea que en este estudio, si ustedes de ingreso tenían un HPV negativo, a 10 años el riesgo de SIN3 es 1%. Fíjense cómo realmente predice muy bien que a esa paciente no le pase nada. Esta es la introducción del test de HPV como screening en el mundo. Son muy pocos países que han adoptado ya la tecnología. Argentina dentro de ellos en el esquema de prueba piloto que les voy a mencionar. Y en el año 2011 participamos de la redacción de este documento. Este documento lo encuentran en la página del Ministerio de Salud, donde las distintas sociedades, fíjense, FASGOS, OJIVA, Infanto Juvenil, Patología Cervical, Jujuy, la Sociedad de Citología y la Sociedad de Patología, ¿sí?, participaron en la redacción de cómo se pueden usar los test de HPV dentro de un programa de screening. ¿Y qué inició esto? Que se haga la prueba piloto en la provincia de Jujuy en el 2012, y lo voy a pasar más rápido por cuestión de tiempo. Pero básicamente se tamizaron 22.500 mujeres en Jujuy en ese año, y el 12% dieron HPV positiva. ¿Sí? O sea, más o menos 1 de cada 10 pacientes que se le hace el screening da positivo, y esas pacientes se leyó su citología que se había tomado simultáneamente, y tenían ASCUS o mayor lesión el 3,6%. ¿Sí? O sea que en el screening de 22.000 pacientes con prueba molecular, el 3,6% tenían una citología anormal. ¿Qué es lo interesante? Y lo interesante es esto, que cuando se compararon 21.000 mujeres testeadas con PAP versus 22.000 mujeres testeadas con el test de HPV, la tasa de detección de lesión intraepitelial fue el doble. O sea, con el mismo esfuerzo de llegar a 22.000 mujeres, les encontré el doble de lesión intraepitelial al cambiar de herramienta de screening. ¿Sí? Detecto más. El otro aspecto importante es que las negativas, tengo la certeza de que no les va a pasar nada con el test de HPV. No tengo esa certeza con el PAP y tengo que llegar al año y al año. ¿Sí? Obviamente tiene una consecuencia, es que el tamizaje con el test de HPV triplicó el número de referencias a colposcopía, que es una de las cosas que hay que adecuar para poder absorber ese número de colposcopías. Año 2014 pasó esto, la incorporación de 4 provincias en este programa de adecuación, Neuquén entre ellas, ¿sí?, para tratar de ver cómo implementarlo en distintas provincias. Otro punto importante es la posibilidad de autotoma. El PAP en autotoma nunca demostró ser útil, ¿sí? Realmente los resultados no son buenos. Y se vio en este estudio en la provincia de Jujuy la posibilidad de autotoma. ¿Qué se hizo? Se le dio a navegadoras del sistema de salud la posibilidad de llevar el frasquito, la información a las mujeres a sus casas, ofreciéndoles hacerse la autotoma o ir al centro de salud a que un médico le tome una citología y el test de HPV. Miren qué interesante, a 3.000 mujeres que se les ofreció autotoma, 2.600 hicieron el test, o sea, tuvo una adherencia a la propuesta de 86%. ¿Sí? ¿Qué pasó con aquellas mujeres, 2.900, a las que se le ofreció y dijeron voy al centro de salud? Y bueno, esas que dijeron voy al centro de salud, se hicieron 599 pruebas de HPV, 20%. O sea, dijeron sí, voy al centro de salud. Nada. O sea, la posibilidad de darles la posibilidad de autotoma multiplica por 4 las posibilidades de que esa paciente realmente haga un screening. ¿Sí? Es interesante, es una modalidad interesante, especialmente en lugares donde es difícil llegar a las mujeres. Pero la pregunta, bueno, es, ¿esa autotoma es válida? ¿Representa realmente que esa paciente se le detecta su lesión intraepitelial? Y fíjense qué interesante, sí.
Estos son los test tomados en el centro de salud por un médico que le hizo el Papa Nicolau, le hicimos colposcopía. La tasa de detección de zinc fue de 1,28. ¿Y cuánto fue en la autotoma? 1,15. No hay diferencia estadísticamente significativa. O sea, fue lo mismo que la mujer se haga su autotoma de HPV o que haga todo el circuito con médico, etcétera, etcétera. Realmente es muy interesante. Esto está publicado en el Lancet. Silvina Rossi lo publicó en el Lancet. Realmente ha hecho mucho ruido en el mundo. Es un estudio muy importante. Otras utilidades, ya hablamos del tamizaje y hablamos muy rápido para cumplir con el tiempo, del control de la paciente tratada. En el control de la paciente tratada, los test de HPV ya tienen guías internacionales, México, por ejemplo, Chile, por ejemplo. Esto es lo que dice Chile: pacientes tratadas por lesión intraepitelial de alto grado, citología exclusiva o combinada cada 6 meses o tipificación con prueba de BPH entre los 6 y 12 meses. O sea, ya está dentro de las guías internacionales. ¿Y por qué está? Y básicamente porque, fíjense, esto es la capacidad de diagnosticar la recurrencia con citología, ¿sí? Vamos a ver por acá abajo, está la sensibilidad, ¿sí?, de la citología es de 76, cuando la sensibilidad de la captura de híbridos es de 90. ¿Sí? Realmente es un test más sensible también para predecir que la paciente va a tener la recurrencia. Fíjense acá, es un pool. Si ustedes ven la sensibilidad y especificidad del test de HPV, la sensibilidad es de 92% cuando sumamos todas estas casuísticas, y va a aparecer más chiquitito la de la citología. Estamos hablando de 92% de sensibilidad versus 79%. O sea, es una mejor herramienta para el seguimiento de la paciente tratada. ¿Cuándo hacerlo? Entre los 6 y 12 meses. Y si le hago las dos cosas, ¿es mejor? Es la pregunta que se hacen, por ejemplo, los americanos, ¿sí? Y fíjense que realmente la diferencia no es significativa estadísticamente. Si hago las dos cosas, la sensibilidad es 95%, cuando la sensibilidad del test de HPV solito es 92%, ¿sí? O sea que uno incluso podría hacer, si quiere, solamente el test de HPV. Nosotros habitualmente hacemos PAP, colpo y test de HPV. ¿Qué pasa en la evaluación de la citología ASCUS? Ustedes no sé si tienen muchos informes de ASCUS. Depende del citólogo. Hay citólogos que informan ASCUS, hay citólogos que no, ¿sí? Pero básicamente está evaluado qué hacer con el resultado citológico ASCUS. Y ahí el test de HPV tiene un rol muy importante. ¿Por qué motivo? Y lo voy a pasar porque si no, no cumplo con el tiempo y no quiero hacerlo. Cuando yo un resultado citológico ASCUS le hago una toma de captura de híbridos y me da negativa, ¿sí?, HPV negativo y ASCUS, el riesgo de cáncer de cuello uterino es igual al de un PAP negativo. ¿Sí? Entonces, ASCUS, test de HPV es lo mismo que si tuviera un PAP negativo. ¿Sí? ¿Me siguen la idea? Entonces, es una muy buena herramienta, realmente me discrimina. Porque si tengo solo el ASCUS y esa paciente entra en la máquina a hacer chorizos, va a venir cada tanto a hacerse todo el control. En cambio, fíjense, si la paciente con ASCUS me da HPV positivo de alto riesgo, estamos hablando, el riesgo de cáncer de cuello uterino es equivalente al PAP SIL de bajo grado. Sí, entonces eso me pone en la medida cómo la voy a seguir. ¿Y cómo la voy a seguir? Como una paciente con un PAP SIL de bajo grado. Esto está plenamente, fíjense, la publicación es del Journal Lower Genital Tract de abril 2013. ¿Sí? Entonces, ASCUS HPV positivo es equivalente a un SIL de bajo grado, ASCUS HPV negativo es igual a un PAP negativo. Y esta es una publicación en la misma revista por los mismos autores de cuál es la utilidad de hacerle captura de híbridos al SIL de bajo grado. Ninguna. ¿Sí? No tiene utilidad al SIL de bajo grado hacerle captura de híbridos, no pierdan plata, ¿sí? Porque realmente no modifica el seguimiento de esa paciente. Un SIL de bajo grado con captura de HPV positiva para alto riesgo se sigue como un SIL de bajo grado. Y si es HPV negativa, se sigue como un SIL de bajo grado. Entonces, ¿por qué van a gastar plata innecesariamente? Todo esto, bueno, fundamentado en la bibliografía. Entonces, recordemos, esta diapositiva se las mostré ayer, cómo ha evolucionado la historia y realmente la inclusión de los test moleculares es una realidad.
con estos escenarios, pero el más importante indudablemente es el del tamizaje. ¿Por qué? Porque ayorna nuestra herramienta de tamizaje, herramienta del año 45 que ha sido muy fiel y lo va a seguir siendo, como herramienta de triage. El HPV positivo en el triage, en el tamizaje, va a ir a triage con la citología. ¿Y por qué? Porque predice mejor que esa paciente no le va a pasar nada. Ustedes a una paciente HPV negativa hoy le pueden decir que por 3 años o 5 años no le va a pasar nada. La introducción del test de HPV como screening va haciéndose realidad lentamente. En Argentina se está adecuando para estas provincias. Ya vimos que la tasa de detección con la nueva herramienta se duplica y la posibilidad de autotoma. Otro dato interesante es que se está estudiando la correlación de la detección de HPV cérvico-vaginal versus la detección en orina. Ya eso que siempre dicen las pacientes, y no se inventó nada nuevo, y posiblemente sí. Posiblemente sí, la detección en orina es una realidad, está ajustándose técnicamente, pero posiblemente la mujer en vez de hacerse una toma vaginal, haga pis en un frasquito y tenga la misma utilidad que poner un espéculo y tomar la muestra. Eso es interesante. Bien, creo que con eso yo terminé o no. Bueno, simplemente recordarles la captura como control de la paciente tratada, el uso en ASCUS y el no uso en SIL de bajo grado. Muchas gracias por su atención nuevamente. A donde recurran, que usen un test validado. Eso es muy trascendental, porque muchos bioquímicos te ofrecen test de PCR. La PCR se puede hacer como casera, digamos, como si vos hicieras algo en tu casa, se puede hacer. Pero ahí no tenés un punto de corte que te digas positivo o negativo. O sea, te van a decir, tiene HPV. Y vos decís, bueno, ¿y con esto qué hago? ¿Sí? Si no es un test validado, es lo mismo que no lo hubieras hecho, no te sirve de nada. Como también te ofrecen la genotipificación y te dicen, no, porque vamos a ver si hice un 51, 52, 50... Tampoco en la clínica tiene ninguna utilidad, o sea que no gasten recursos en test no validados o en la genotipificación. A vos globalmente lo que te importa es saber si tiene un virus de alto riesgo o no lo tiene y si ese valor es, digamos, clínicamente importante o no. Y lo único que te lo puede dar es un test validado. Entonces traten de no usar fuera de captura de híbridos 2, ¿sí? O el método de COVAS, que son los aprobados en la Argentina, no usar otra cosa. En Buenos Aires hay distintos grupos que hacen los test moleculares. Acá realmente les puede contestar la doctora Cingolani mejor que yo. No, acá de lo que yo he investigado no. Yo lo trabajo con Buenos Aires. La paciente envía la muestra, me mandan a mí el resultado y después lo charlamos. No sé si eso es respuesta suficiente. Doctor Sútora. Sí, y digamos, un comentario y una pregunta. El comentario es en el slide de la reproducibilidad de High-SIL. Yo creo que sería conveniente dividirlo, porque el porcentaje de reproducibilidad del SIN2 es alrededor de 47-40%, y SIN3 estamos en el 80, 90, 98%. ¿Qué pasa? Por eso la importancia del proyecto LAST con la sugerencia de la realización de P16 en forma rutinaria en los SIN2, para poder dividir las aguas entre el SIN2 activo y un SIN2 que vendría a ser un low SIL. Y la reposibilidad anatomopatológica del SIN3 sí es muy alta. Podemos confiar en el patólogo, que un patólogo de acá, un patólogo de Buenos Aires, un patólogo de Tucumán van a decir SIN3 cuando es un SIN3. Y la pregunta es, conociendo en estos momentos la localización real en el esquema de tamizaje de la colposcopía y del Papa Nicolau, tomando como escalón primario de tamizaje al test de HPV, ¿cuál es tu opinión de la autotoma? Bien, primero coincido totalmente con tu comentario del SIN2 y ayer lo mencionamos, la utilidad que tiene la medición de P16 para definir si un SIN2 es realmente un SIN2 o un SIN1 o un SIN3 es muy trascendental. La baja reproducibilidad del SIN2 acá está agrupado como HSIL porque es citología, no es histología, pero digamos es mucho más reproducible en un SIN3 que un SIN2, absolutamente de acuerdo.
El programa de screening, recuerden que estamos hablando de mayores de 30 años, eso lo hicimos hincapié de forma importante ayer, no debe utilizarse el test de HPV en mujeres de menos de 30 por la alta incidencia de la infección transitoria, ¿sí? Y la autotoma realmente tiene un valor muy importante en los lugares de difícil acceso. Realmente donde no se puede llegar con toda una estructura de salud, sí generalmente llegan las trabajadoras sociales o las navegadoras del sistema de salud en el norte, y realmente este ensayo, digamos, que se hizo fue realmente muy diciente. Se pudo llegar a las pacientes que había que llegar. La tasa de cobertura en 3 años de esta prueba, digamos, estos resultados que yo les estoy mostrando es el primer año de experiencia, pero está diseñada para tomar 60.000 capturas de híbridos. Realmente se llegó a todas las mujeres que se deseaba llegar. Y la oferta de autotoma, como les mostré, eleva la adherencia de una forma muy, muy importante. Realmente ha sido muy interesante, no solo para la Argentina, sino que el trabajo de Silvina Rossi, publicado en el Lancet, ha sido tomado muy bien por la comunidad internacional, sobre todo en salud pública, porque te genera eliminar esa barrera de no poder llegar con el sistema de salud a la paciente. Realmente es muy promisorio. Y obviamente, como les mencioné, si se puede evolucionar esto a una toma en orina, obviamente va a ser mucho más simple aún. Doctor. Una si se discriminó en este, entre comillas, falla de Papa Nicolau, que pacientes oncológicas y demás, que se habían hecho el PAP, que es lo que vimos recién, ¿no es cierto?, entre tomas hechas por técnicos, por generalistas y por especialistas, si está discriminado o no, para ver si hay una variable en eso. Y la segunda es el costo como salud pública que pudiera tener comparado con el costo actual de colpo, PAP, de consulta, etcétera. Está evaluado en distintos escenarios, realmente son, o sea, yo les traje un ejemplo que es el más grande, puntualmente, que es el del Kaiser, porque es 1 millón de mujeres, digamos que es una estadística interesante. Ahí la gran mayoría de los papanicolaos son tomados por el médico, la enorme mayoría. Hay distintos escenarios, por ejemplo en Colombia está evaluado con enfermeras y realmente los números no son muy diferentes. De hecho, en general son mejores los resultados tomados por enfermera que por los médicos. En varias de las publicaciones, o sea que es un dato interesante. Los estudios de costo-eficacia han dado ampliamente favorables al test de HPV. Siempre decimos el papanicolau es barato, y el papanicolau de barato no tiene absolutamente nada. Lo único barato es el honorario que le pagan al médico que lo toma. El resto es carísimo, ¿sí?, porque necesita de la repetición de la prueba, necesita una estructura de transporte de muestras, necesita muchas cosas, la posibilidad de la colposcopía posterior, la biopsia. Realmente es un sistema caro y que no da los resultados que esperamos. O sea, cuando uno evalúa costo-eficacia, digamos, el costo tiene que estar vinculado con que logre impacto y no lo logra. Entonces, se gasta un montón de plata para no lograr el resultado que buscamos. En cambio, con el test de HPV, la posibilidad, por tener un valor predictivo negativo tan alto, de decirle a esa paciente no hay necesidad de repetir el estudio por tantos años, realmente achica los costos de manera importante. El valor de la prueba, como lo conocemos hoy en el ámbito privado, no tiene ninguna relación con el valor de la prueba en el ámbito público. Cuando se negocian grandes volúmenes de test para el ámbito público, realmente estamos hablando de una 10ª parte de lo que puede valer para el ámbito privado. Entonces realmente están publicados y es muy favorable. Perdón. En el ámbito privado, que yo trabajo puntualmente en Capital, es aproximadamente de unos 1.000 pesos una captura de híbridos. Hay lugares más baratos, hay lugares más caros, pero el promedio más o menos es eso, sin ningún descuento. Los prepagos en general son un 40%. Perdón, iba a hacer un comentario. No quería hacer proselitismo, pero quería hacer ese comentario porque, no sé, de golpe a veces me lo preguntan a mí, algunos no lo saben. El test de captura híbrida 2 está cubierto por algunos prepagos. Los voy a mencionar porque total no tiene nada que ver. OSDE lo cubre, Swiss Medical lo cubre, médicos con ciertas restricciones, Medifec con reintegro, Galeno lo cubre. Y muchas veces se pide, y yo lo veo porque yo recibo interconsultas todo el tiempo, que se ha pedido tipificación viral, bueno, pruebas no válidas en el mismo lugar, que salen realmente el doble o el triple de lo que sale una captura híbrida y realmente no son de utilidad.
O sea que eso tengámoslo en cuenta, y tengámoslo en cuenta la cobertura. Muchas obras sociales también trabajan con reintegro sobre la captura de vida. El problema es dónde enviar la muestra después, que bueno, si quieren yo después les puedo pasar datos. Tiene un tiempo para ser enviada, no es que se puede tomar hoy y enviar el mes que viene, ¿no? Porque tiene un estabilizador de ADN que tiene que llegar en tiempo y forma. Pero hay maneras, yo lo estoy haciendo desde el año 2000, se les envía a los medios de transporte, la toma es facilísima, y para muchas pacientes con cobertura social no tiene costo. Y enviarlas a hacer una prueba no validada les implica un costo o a la paciente o al prepago o a la obra social que no tiene sentido hacerlo. Un comentario práctico, nada más que eso. Muchas gracias. Bueno, creo que estamos con las preguntas. Te devuelvo el micrófono.